¿Alguna vez descubriste que te traicionaron con tu propio dinero? ¿Has sentido que el suelo se abre bajo tus pies y, mientras intentabas entender qué estaba pasando, te percataste de que quien más debía protegerte estaba celebrando su propia felicidad con lo que era tuyo, Steph Ali? Y cuando entendí a dónde había ido a parar mi jubilación, no pude respirar durante unos segundos. Imagina pasar toda la vida trabajando, ahorrando cada centavo, confiando en que al jubilarte tendrías paz. Ahora imagina descubrir que el hombre con el que dormiste durante más de 30 años utilizó ese dinero para casarse con tu propia hermana. Hoy te voy a contar cómo esa traición me llevó al fondo del pozo y también cómo logré levantarme de una forma que nadie esperaba. Quizás esto te ayude a reconocer señales antes de que sea tarde. En cada segundo cuenta. Porque hay decisiones que, si no tomas ahora, pueden aprisionarte por décadas. Quédate conmigo hasta el final y descubre qué puse dentro de ese sobre antes de que ellos dijeran sí ante el juez. No vas a creer lo que hice cuando me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Mi nombre es Estela Rivas, tengo 61 años, y lo que voy a contar aquí sucedió hace poco más de un año, en pleno otoño, un martes que comenzó como cualquier otro. Vivo en Rosario, en Argentina, y acabo de jubilarme después de 34 años como maestra de primaria. Siempre fui de esas mujeres discretas, que no les gusta hacer ruido. Toda mi vida transcurrió entre pizarras, cuadernos corregidos por la noche y cafés compartidos en silencio con Darío, mi esposo. No tuvimos hijos, pero ayudamos a criar a mi hermana menor, Jimena, después de que nuestros padres murieron en un accidente de auto. Ella apenas era una niña en ese entonces. La traje a casa la di dutado y confieso que la amé como si fuera mi propia hija. Tras la jubilación, empecé a permitirme soñar un poco. Por primera vez en décadas, no tenía alarma a las 5:30 de la mañana, ni exámenes que corregir el fin de semana. Me inscribí en un curso de cerámica. Comencé a caminar por el parque, y cada tarde me sentaba a la mesa de la cocina con una taza de té para planear un viaje largo por el interior de Argentina, a menos al deseo solo mío. No era extravagancia, pasé años acumulando peso por peso, depositando el dinero de la jubilación en una cuenta conjunta con Darío. Confiaba en él con los ojos cerrados. Él siempre se ocupó de las finanzas del hogar, y yo nunca cuestioné. Jimna venía con frecuencia a visitarnos. Decía que era por nostalgia, pero con el tiempo notaba cómo sus ojos brillaban al mirar a Darío. Mi Heshia Grasha, cosas de quien admira al cuñado, pensaba. Se reían juntos en la sala mientras yo lavaba los platos. Jamás sospeché nada. Nunca quise sospechar. Siempre me sentí segura allí, en esa casa que habíamos construido juntos. Era todo lo que conocía, hasta que, una mañana cualquiera, decidí pasar por el banco para cerrar lo del viaje. Ya había decidido el itinerario en Córdoba, Mendoza. Salta sería la primera vez en décadas que saldría de la ciudad por placer, no por un entierro u obligación. Llegué sonriendo a la sucursal, entregué mis documentos y pedí retirar una suma considerable. La cajera frunció el ceño. Señora, usted tiene poco más de 1,000 pesos en la cuenta, doña Estela dijo. Al instante, mi corazón se aceleró. Pensé que habría un error en el sistema, una falla, pero ella me imprimió los extractos a uno por uno. Cuando comencé a leer, mis manos empezaron a temblar. Vi retiros en efectivo, reservas en hoteles, compras en joyerías de lujo, nombres de lugares en los que nunca había estado, flores, vinos caros, ropa femenina y, en medio de esas frías líneas, una descripción específica: ceremonia o menos registro civil, Mendoza, el nombre de Darío, y el de Jimena, mi marido, y mi hermana se habían casado. Que en mí, de enero, salí del banco tambaleándome. El sol me pareció ofensivo, como si se burlara de mí. Me senté en un banco de la plaza más cercana y no lloré a no pude. Mi cuerpo estaba en estado de shock. Llamé a Darío, con la mano temblando tanto que casi dejó caer el celular. Él contestó con voz seca. Dijo que no era el mejor momento para hablar de eso y colgó. Fue la primera vez en 32 años que me colgó el teléfono en la cara. Fue como si, de repente,
Yo me hubiera convertido en un número vencido en el estado de cuenta de su vida. Volví a casa como un zombie. Cada paso se sentía como un esfuerzo enorme y en el camino me di cuenta de algo en Jimena. No apareció esa semana, ni una llamada ni un mensaje. Y eso solo hizo que el dolor creciera, porque si al menos me hubiera mirado a los ojos, si hubiera dicho algo, pero no. Desaparecieron ambos. Y, en el silencio, comencé a entender que esa traición no fue un accidente. Fue planeada an entré en la casa y ya no me pareció mía. El aroma de lavanda que siempre usé en el armario había sido reemplazado por algo dulce y empalagoso como un perfume. Baraton. Había maletas de viaje sobre la cama. En el escritorio, una carpeta con documentos, contratos, listas, tarjetas. Se estaban preparando para la luna de miel, con lo que me quedaba. Y en ese instante, una parte de mí murió. Me quedé parada allí durante minutos que parecieron horas, mirando esa maleta abierta como quien mira una tumba. Pero no lloré. Aún no. La cabeza me latía, el cuerpo me hormigueaba y todo dentro de mí gritaba que necesitaba salir de allí. Pero mis piernas no. Fui hasta la cocina, mi refugio durante tantos años, y me preparé un té, como si ese gesto pudiera devolver algo de normalidad. El olor del agua hirviendo me trajo un recuerdo nítido a la primera vez que Jimena durmió en mi casa, a los 8 años, asustada por el ruido de los truenos. Preparé exactamente el mismo té y manzanilla con miel. Ella durmió en mi regazo. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, abrazada a un cojín, mientras mi cabeza giraba en círculos e intenté pensar en cuándo había comenzado todo. ¿Sería culpa mía? ¿Había en algún momento descuidado a Darío? ¿Acaso Jimena siempre lo deseó y fui tan ciega que no lo vi? Y más que nada, ¿cómo tuvieron el valor? ¿Cómo alguien puede sonreírte en la cena sabiendo que te está robando la vida a tus espaldas? Al día siguiente, amaneció frío. Un cielo plomizo cubría Rosario, como si hasta el clima estuviera triste por mí. Y fue allí, entre un sorbo de café y otro, que la idea me llegó. Era venganza, era justicia. No era greeter, ni romperlo todo, ni suplicar explicaciones. Era responder en igualdad de condiciones, de forma limpia, certera, definitiva. Tomé mi cuaderno de notas, el mismo donde había planificado el viaje, y escribí solo 2 palabras en la parte superior de la hoja a mi presente. Pasé el resto del día visitando lugares a los que no iba desde hacía años. Fui al registro civil donde Darío y yo habíamos casado, y pedí una copia del acta matrimonial. Luego, fui a ver a un viejo amigo de la infancia que se había convertido en abogado y le conté, con calma, lo sucedido. Me miró en silencio durante varios minutos, luego dijo: «Tienes derecho a todo, Estela. Ese matrimonio de ellos no tiene validez si tu divorcio no está oficializado». Quedé paralizada por dentro, aún era la esposa en los papeles. Volví a casa al atardecer con la mente más clara que en mucho tiempo. Preparé una sopa caliente, tomé un largo baño y por primera vez en 2 días dormí sin... A la mañana siguiente, guardé todo lo que me importaba en 2 maletas a mi ropa, mis libros, fotos antiguas de mis padres y el jarrón de cerámica que había hecho en el curso. Luego dejé la casa limpia, cada habitación ordenada como si nadie hubiera sufrido allí. Antes duerem, escribí una carta breve, no de rabia, sino de verdad. En ella decía que sabía todo, que había visto los extractos, que tenía los documentos y que ya había iniciado el proceso de anulación patrimonial. Que ese dinero era fruto de una vida de trabajo, mi trabajo, y que ellos responderían judicialmente por el uso indebido de bienes. Por último, les deseé buena suerte en la luna de miel, con un mensaje final: abran el sobre en cuanto regresen. Será el comienzo del fin. Doblé la carta y la puse en un sobre crema, con los nombres de ambos escritos a mano. Esa misma noche, volví a la antigua Cash, a menos ahora reformada por ellos, y entré con mi copia de la llave. Estaba vacía, silenciosa, perfumada con olor a rosas blancas. En el centro de la mesa del comedor,
Dejé el sobre. Al lado, coloqué un pequeño regalo envuelto con cinta azul en la copia del acta de matrimonio entre Darío y yo. También añadí un papel membretado con la medida cautelar que bloqueaba el acceso a la cuenta conjunta, congelaba los bienes e impedía cualquier movimiento de la propiedad. Me fui sin mirar atrás. En la acera, levanté la mirada al cielo. Por primera vez en días vi una estrella, y en ese instante supe que no era el fin de mi historia, era el comienzo. A la mañana siguiente tomé un autobús hacia una ciudad vecina llamada Victoria. No era parte del viaje que había soñado antes, pero era el refugio que necesitaba. Alquilé una habitación pequeña en una posada modesta, con vista al río. El cuarto olía a madera antigua y tenía una manta gruesa de lana roja que me recordó los inviernos de mi infancia. Fue allí, sentada al borde de la ventana, donde permití que las lágrimas finalmente brotaran. Lori, por todo, por el amor desperdiciado, por la confianza destruida y por la ilusión de que las personas no cambian. Al tercer día recibí una llamada del abogado. La medida había sido aceptada. Ya no podrían tocar el dinero de la jubilación, lo poco que cuidaba a menos, y la propiedad estaba oficialmente embargada. Me dijo que Jimena había intentado entrar al banco el día anterior y que se la veía sorprendida. No pedí detalles. No quería imaginar sus expresiones. Solo deseaba silencio alivio por el tarde. Fui al centro de la ciudad y entré en una tienda de artículos de cerámica. Compré barro nuevo, pinceles y regresé a la posada con ganas de recomenzar. Empecé a modelar un cuenco amplio, de bordes imperfectos. Cada curva torcida parecía un fragmento de mí. Era como si estuviera recogiendo mis propios pedazos rotos. Trabajar con las manos me dio una paz que ninguna conversación podría traer. Fue en ese barro donde por primera vez escribí mi propio nombre con orgullo en Stel, a menos Seomoquien. Finalmente, recuerda quién es. Durante los días siguientes, asistí a la pequeña feria de artesanos en la plaza central. Me presenté como maestra jubilada y ceramista novata. Nadie allí conocía mi historia, y eso fue liberador. Una señora llamada Amanda me ofreció un espacio en su puesto y comencé a vender pequeños jarrones, vasitos y platos decorativos. Por primera vez en años, ganaba dinero con algo que nacía de mis manos, y no de planillas, boletines o cuadernos escolares. Un día, mientras organizaba mis piezas en el puesto, vi acercarse a una pareja. El hombre era alto, moreno, con camisa social abierta en el pecho. La mujer llevaba un vestido verde agua y cargaba un bebé en brazos Nomi Kenoshen. Pero algo en la forma en que se miraban me hizo sonreír. Era amor verdadero, sin disfraces, sin intereses. Y allí, en medio de esa plaza, comprendí que había sido lo que más me dolió. No fue solo la traición, fue la mentira vestida de amor. Me aferré a algo que ya no existía desde así a mucho tiempo. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Era Jimena? ¿Podemos hablar?, escribió. Miré la pantalla durante varios minutos. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Simplemente bloqueé el número y apagué el celular. No había nada más que decir. Algunas heridas no se curan con palabras, se curan con presencia, con silencio, con ausencia. Y en ese momento supe ya no pertenecía más a esa historia. El domingo fui al mirador de la ciudad, Leave Elk, que había moldeado en la primera semana, y lo dejé allí, con una flor adentro. Fue mi despedida simbólica de esa versión de mí que aceptaba migajas. Volví a la posada ligera, como no me había sentido en décadas. No necesitaba perdón ni explicaciones. Todo lo que necesitaba ya estaba conmigo. El lunes volví a pasear sin rumbo por las calles de Victoria. Entré en un café pequeño, de esos con mesas de madera marcadas por el tiempo, y pedí una media luna con café negro. El camarero, un joven de sonrisa tímida, me trajo el pedido con un buen día sincero que calentó más que la bebida. Me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno de notas, el mismo donde antes escribía planes de viaje con Darío, pero ahora tenía otra función: escribir para mí. Sobre mí comencé a garabatear frases sueltas, recuerdos, pensamientos. Escribí sobre el olor de la casa de mi infancia, sobre el día en que conocí a Darío,
sobre el momento en que Jimena me llamó mamá por primera vez. Lo escribí todo sin filtros. Y allí, en esa mesa de esquina, comprendí cuánto me ayudaba a escribir a recordar que existía antes de ellos, que mi historia no comenzó con Darío, ni terminaría con Jimena. Yo estaba hecha de mucho más que el dolor que me dejaron. En los días siguientes comencé a despertarme temprano, solo para ver el amanecer en el río. Era un ritual que me reconectaba con algo esencial. Me sentaba en el banco de piedra junto a la orilla, abrigada con mi ropón grueso, y escuchaba a los pájaros. A veces lloraba sin razón, otras reía en voz baja. Cada mañana era un nuevo comienzo. Nadie allí me conocía como la mujer traicionada. Yo era solo Estela, la maestra jubilada que hacía cerámicas y escribía en un cuaderno azul. Empecé a darme cuenta de que algunas personas en la feria me buscaban solo para charlar. Amanda me decía que mi presencia era tranquila, que era bueno tenerme cerca. Un señor llamado León empezó a traerme café todos los sábados, diciendo que una ceramista de verdad necesita combustible. Yo reía. Era una risa nueva, suelta, nada parecido a la sonrisa controlada que usaba en casa, cuando Darío llegaba sin decir palabra. Un día, un hombre me preguntó si ya había enseñado cerámica antes. Dije que no, que era novata en eso. Él respondió, pero hay algo en tu forma de explicar. Parece que naciste para enseñar y eso me conmovió. Fue como oír un eco de lo que fui en otro momento, una maestra con vocación. Y pensé en tal vez todavía hay espacio para eso en mi vida. Sin boletines, enseñar con las manos, con el corazón. Fue esa semana que una señora de la municipalidad me abordó, dijo que estaban abriendo talleres culturales gratuitos para jubilados y buscaban a alguien para liderar un grupo de cerámica. Me ofreció el puesto sin salario, pero con materiales y libertad. Acepté al instante. Por primera vez, alguien me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Y yo quería retribuir. Sentía que tenía algo valioso para compartir, no solo sobre el barro, sino sobre la resiliencia. Regresé a la posada ese día con las manos manchadas de arcilla y el corazón ligero. Abrí mi cuaderno y escribí a la traición de ellos. No fue el fin, fue el empujón que necesitaba para encontrarme. Después de esa frase, no escribí más esa noche. Cerré el cuaderno, miré por la ventana y agradecí en silencio por haber sobrevivido, por no rendirme a la rabia, por haber elegido el camino más difícil, el de la reconstrucción. La semana siguiente recibí otro mensaje, esta vez de Darío. Solo decía, si quieres hablar, aquí estaré. Respire hondo. Pero no respondí. Sabía que si hablaba con él escucharía justificaciones, distorsiones, quizás mentiras conmovedoras, pero ya no lo necesitaba. Ya tenía mi verdad, y me bastaba. Esa misma noche, mientras preparaba un guiso sencillo, recordé una conversación con mi madre muchos años atrás. Ella decía que todo lo sólido un día se derrite. En ese entonces no lo entendí. Hoy lo comprendo. Lo que parecía indestructible, mi matrimonio, mi cariño por Jimena, mi confianza en la gente, se deshizo de un momento a otro. Y aún así, seguí en pie, cocinando mi cena, con música suave de fondo. Quizás eso sea lo que nadie te cuenta sobre sobrevivir hace con acciones pequeñas. En la feria, la gente empezó a notar un cambio en mí. Decían que mi mirada estaba más serena, que mi voz tenía firmeza. Incluso mi manera de moldear el barro cambió, antes vacilante, ahora fluida, como si mis manos supieran más que mi mente. Un joven aprendiz de artista plástico me preguntó una vez, ¿siempre tuviste este talento? Y respondí, siempre lo tuve, solo que durante muchos años estuvo atrapado en un rincón de mí que no visitaba. Fue entonces que advertí algo que me apretó el pecho. Durante mucho tiempo me había dejado a mí misma de lado. Puse a Darío en el centro de todo, luego a Jimena, después el trabajo, después la casa. Yo era la última en la fila. Y quizás por eso, cuando todo se desmoronó, no supe quién era sin ellos, pero ahora estaba reencontrando a esa mujer olvidada. Una Estela más sencilla, más sincera, más mía. A finales de mayo me invitaron a dar una pequeña charla en el Centro Cultural sobre el poder de recomenzar después de los 60. Me reí al recibir la invitación, porque nunca me vi como alguien que pudiera inspirar a otros
pero acepté. Escribí un texto breve, lleno de metáforas, y al terminar de hablar, algunas personas se pusieron de pie y me aplaudieron. Una de ellas se acercó y dijo: «Gracias, necesitaba escuchar que todavía hay tiempo». Volví a la posada con el corazón cálido. Por primera vez, sentí que mi dolor se había convertido en puente, no en muro. Con el tiempo, comencé a hablar abiertamente de lo ocurrido, sin rabia, sin vergüenza, en pequeños grupos, en círculos de conversación, en cafés. Descubrí que mucha gente había pasado por algo similar. Personas traicionadas por esposos, hijos, amigos, gente que llevaba resentimientos por décadas sin saber qué hacer con ellos. Ni cuando contaba mi historia, no era para dramatizar, era para mostrar que no debemos cargar solos, que podemos dejar el peso en el camino. Un día recibí una carta por correo. Reconocí la letra de Jimena en el sobre. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa y solo la toqué 3 días después. La carta decía que se arrepentía, que todo se les escapó de control, que no sabía cómo retroceder. Pedía disculpas, contaba que Darío había desaparecido tras recibir los documentos del abogado, que ahora ella estaba sola, y al final preguntaba: ¿será que algún día podrías perdonarme? Doblé la carta y la guardé en la última página de mi cuaderno, no para olvidar, sino para recordar que ya había cerrado esa puerta. Lo que Jimena hizo conmigo no fue un tropiezo, fue una elección consciente, y lo que yo hice después también. Elegí no responder igual, elegí no devolver con odio, elegí no vengarme con rabia, porque entendí que nada destruye más a alguien que verte levantarte, sin necesidad de pisarlo. El presente que dejé en su casa no fue una venganza, fue la verdad con sello de registro civil y del alma. Y la verdad, a veces, duele más que cualquier grito. Hoy, cuando paso junto al río y veo mi reflejo en el agua, casi no reconozco a aquella mujer asustada de hace meses. No porque haya desaparecido, sino porque se transformó en otra, una versión de mí que por fin sabe su verdadero valor. Y sinceramente, nunca pensé que sería posible sentirme tan entera. Después de tanto quebrar, a principios de junio participé en la organización de una pequeña exposición con los alumnos del taller de cerámica. Cada uno eligió una pieza para exhibir, y me impresionó lo que vi. Allí había historias enteras modeladas en barro nun. Señora que hizo un portarretrato con la silueta de su marido fallecido. Un señor que recreó el patio de su infancia en miniatura. Yo misma expuse el cuenco imperfecto que creé en mis primeros días en Victoria. Coloqué junto a él una plaquita escrita a mano: «Ande lo que sobra, nace lo esencial». Fue en esa exposición donde conocí a Beatriz, una periodista local que escribía para el diario de la ciudad. Se me acercó con delicadeza, pidió entrevistarme y contar mi historia. Dudé, no quería convertirme en la mujer traicionada que se reinventó, como si mi vida se redujera a eso. Pero ella me prometió respeto. Acepté. Nos sentamos en un banco de la plaza y conversamos casi 2 horas. Conté todo, sin adornos, y al terminar ella me dijo: «Ay, esta es una historia que mucha gente necesita leer». El artículo salió la semana siguiente, con el título: «Ana Estela Rivas, el barro, el dolor y la belleza de recomenzar después de los 60». Me sorprendió la repercusión. Gente que nunca había visto en mi vida comenzó a saludarme en la calle. Una joven me agradeció por tener el coraje de mostrar que se puede reconstruir incluso después de romperse en pedazos. Otro señor me ofreció un espacio más grande para mi taller, con más recursos. Me estaba convirtiendo en un referente, y eso me asustó, porque por dentro aún estaba recomponiéndome. Un viernes frío, regresé a Rosario para resolver asuntos legales con el abogado. Fui en bus, sola, con el abrigo abrochado hasta el cuello. La ciudad me pareció más pequeña de lo que recordaba. Al pasar frente a la antigua casa, mi corazón se aceleró. Las cortinas estaban corridas, no había flores en las ventanas y el jardín estaba abandonado. Aquella ya no era casa de ellos, ni mía. Era solo una estructura vacía, pasty largo. En el despacho del abogado, firmé los últimos papeles de la división de bienes. Me explicó que Darío no había objetado nada, ni una línea, ni una coma. Simplemente aceptó. Era como si estuviera demasiado cansado para luchar,
o demasiado avergonzado para enfrentarlo. Pregunté si había noticias de él. Me dijo que se había mudado a una ciudad pequeña de la provincia de San Luis Anzolomba, a empezar de nuevo también, comentó Han. Y yo solo asentí. Que empiece lejos. Demian, al caer la tarde, antes de regresar a Victoria, pasé por la escuela donde trabajé tantos años. La fachada estaba recién pintada. Se oían voces de niños tras las ventanas. Me quedé unos minutos en la vereda. Pensé en todo lo que vivía allí, en los recreos, las notas en las agendas, los proyectos de feria de ciencias. Un mundo entero que fue mío o no. Sentí nostalgia. Sentí gratitud a Anne por haber tenido un pasado digno y por no ser prisionera de él. Volví a la terminal con un sentimiento extraño de misión cumplida, como si ese viaje hubiera sido la última página de un capítulo muy largo. En el bus cerré los ojos e imaginé a mi madre sonriendo. Recordé cuando decía que la vida siempre da vueltas y que a veces lo mejor que puede pasar es que te obliguen a cambiar de rumbo. Y eso fue justo lo que me sucedió. La vida me empujó y yo solo tuve que aprender a caer de pie. Al llegar a Victoria fui directo a la feria. Amanda me esperaba con una tetera de té y un bienvenida de vuelta que me conmovió. Me senté junto a ella y guardamos silencio un rato, observando el ir y venir de la plaza. Mi miró why yo estás diferente. Y respondí, lo sé, pero aún me estoy descubriendo. Porque a veces es así. No te transformas de golpe. Te vas reconociendo en pedazos nuevos, día tras día. La semana siguiente me invitaron a participar en un círculo de diálogo en una escuela pública regional, donde alumnos de secundaria trabajaban temas como la empatía y las relaciones familiares. Pensé en rechazar, pero algo en mi interior me dijo que era importante. Cuando entré al aula, todos callaron. Era como si mi sola presencia llevara algo que no sabían nombrar, pero sentían. Y al empezar a hablar, narré mi historia como quien lee un diario antiguo. Con dolor sí, pero también con enseñanzas. Hablé de lo que es confiar, de lo que es anularse por una relación, de lo que es callarse durante décadas creyendo que eso era madurez. Vi varios ojos húmedos. Una chica levantó la mano. Yo, mi madre está pasando por algo así. No dice nada, pero lo noto a mi corazón. Se encogió. Y allí comprendí que mi historia no era solo mía. Era un espejo para otros. Y a veces compartir lo vivido es lo que ayuda a alguien a no perderse. Al volver a casa me senté en la hamaca del porche y miré el atardecer. Las hojas de los árboles se mecían como danzando una despedida al sol. Pensé en la chica de la escuela y en cuántas otras mujeres vivían silencios parecidos al mío. Quizzes no say. Puedan evitar todos los dolores, pero tal vez se pueda evitar que nos silencien. Mi voz, que tanto tiempo fue baja en casa, ahora resonaba en otros espacios y eso me curaba. Una noche de jueves encontré a León sentado solo en la feria, con la mirada un poco perdida. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Todo bien? Él inhaló hondo y respondió. Anne, mi esposa, murió hace 2 años. Hoy sería nuestro aniversario, Anne. Nos quedamos en silencio. No hacía falta decir mucho, solo estar allí. Excuse me, mano sobre la suya, y él la apretó con fuerza. Hubo algo hermoso en ese gesto, como si el dolor de uno encontrara consuelo en el del otro. Allí comenzaba una nueva amistad. Con el tiempo, León empezó a asistir a mi taller. No trabajaba la arcilla, pero se quedaba allí contando historias, mirando a los alumnos, haciendo chistes tímidos. Me hacía compañía. A veces traía bizcochos caseros, otras flores del campo. Nunca invadió mi espacio, solo estuvo presente. Y eso, después de todo, era justo lo que necesitaban: una presencia amable, sin exigencia. Reía con él de cosas simples, y la vida se volvía más ligera, más dulce. Un día me preguntó si aceptaría caminar con él hasta el mirador, sin compromiso, solo para ver la puesta de sol. Dijo, fuimos. Nos sentamos uno al lado del otro, sin tocar. Hablamos de pérdidas, de añoranza, de nuevos comienzos. Y en ese atardecer comprendí que mi corazón ya no estaba lleno de astillas. Estaba lo suficientemente curado como para permitirse sentir de nuevo, aunque fuera solo un viento distinto en el rostro. Fue como abrir la ventana tras mucho tiempo con todo cerrado. Empecé a escribir con más frecuencia. Relatos cortos, poemas, crónicas sobre la feria, la vida sencilla,
el barro. Amanda me ayudó a publicar algunas en el diario local, y para mi sorpresa comenzaron a pedirme más. Alguien me llamó cronista de la vida tras el trauma. Mi rey di eso, pero lo guardé con cariño, porque en el fondo era cierto. Escribía sobre lo que viene después de la caída, y quizá ese después sea más importante que cualquier final feliz inventado. Un día, paseando por la plaza, vi a una mujer frente al puesto de flores. Con un rostro familiar, Anke era Jimena. Tenía el cabello recogido, vestía ropas sencillas. Me vio, vaciló, pero no se acercó. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos. No hubo rencor ni deseo de confrontación, solo el reconocimiento mutuo de dos mujeres que siguieron caminos distintos. Ella se dio la vuelta y se fue. Why, yo? Seguí caminando, Ann sin peso, Ann sin resentimiento. Esa noche, después de reencontrarme con Jimena por casualidad, tardé en conciliar el sueño. Me quedé acostada, mirando el techo de la posada, escuchando el ruido lejano de los coches y las ramas golpeando la ventana. Pensé en todo lo ocurrido, en las palabras que nunca se dijeron, en las explicaciones que nunca llegaron. Pero no dolió. Ann ya no. Fue como contemplar una cicatriz. Está ahí, marcó, pero ya no sangra. Y eso, para mí, fue la mayor señal de que realmente me había curado. Al día siguiente, León me trajo un cuaderno nuevo. Tapa dura, color vino, con hojas gruesas. Dijo que ya era hora de comenzar un libro nuevo. No solo un capítulo en mí pareció hermoso. Anoté las primeras palabras con manos firmes a lo que me destruyó, me moldeó, y seguí escribiendo. Cada día, como un ritual de cuidado hacia mí misma. Empecé a narrar historias de otras personas también. Gente de la feria, alumnos del taller, vecinos. Descubrí que hay belleza, incluso en los dolores más simples, si sabemos escucharlos. Con el tiempo, empecé a recibir cartas de lectores del diario. Una señora me escribió diciendo que leyó mi crónica y tuvo valor para salir de un matrimonio abusivo. Un adolescente contó que leyó mi texto en voz alta a su madre y que fue la primera conversación sincera que habían tenido en meses. Esos mensajes me conmovían profundamente. Era como si mi sufrimiento se hubiera transformado en algo útil. Y nada es más poderoso que eso, ver tu propio dolor convertirse en faro para alguien. Una mañana de sábado recibí un sobre con sello judicial. Era la conclusión oficial del proceso contra Darío. Había perdido todos los derechos sobre los bienes compartidos. En el documento mi nombre aparecía solo como titular de la casa, de la cuenta y de los fondos de la jubilación. Lo miré durante minutos, no sonreí, no lloré. Solo porque más allá de la justicia en papel, ya había logrado justicia en mi interior, y eso ningún juez podría rubricar. Decidí vender la antigua casa. No quería más lazos con ese lugar, ni con los recuerdos que albergaba. El dinero de la venta lo usé en parte para reformar un galpón abandonado en Victoria. Con la ayuda de amigos de la feria y algunos voluntarios, transformamos el espacio en un centro de talleres. No solo de cerámica, sino también de pintura, crochet y carpintería. Lo llamé Casa Barro, porque todo allí nacía de la mezcla entre lo bruto y lo moldeable, como la vida. Inauguración de Casa Barro fue uno de los días más hermosos de mi vida. Hubo pastel de naranja, música en vivo y una ronda de relatos. Gente de todas las edades asistió. Niños correteando entre macetas, señoras enseñando bordado, jóvenes escribiendo poemas en murales de papel. León pronunció un discurso tímido pero emotivo. Dijo que todos tienen algo que enseñar y que todos, alguna vez, necesitan recordar que aún pueden aprender. Lloré, pero de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. Por algo bueno. Después de la inauguración, comenzaban a llamarme Doña Estela con respeto y afecto. Algunos adolescentes me buscaban para conversar, contar sus angustias, pedir consejo. Me vi de nuevo en el papel de educadora, pero de una manera más libre, más intuitiva. Ya no se trataba de programas o contenidos. Era cuestión de escucha, acogida y verdadero intercambio. Y allí, en medio de ese galpón lleno de barro, pintura y vida, me redescubrí cada día. Cierta noche, tras un taller especialmente intenso, di un paseo sola al mirador. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté en el banco de siempre. Respiré profundo
y cerré los ojos. Sentí el viento en el rostro y pensé en quizá la felicidad sea esto, estar en paz con lo que quedó, con lo que se fue y con lo que aún puede venir. Y allí, en esa oscuridad iluminada por constelaciones, tuve la certeza, ya no era la mujer abandonada, era la mujer que se eligió a sí misma. Las estaciones pasaron con rapidez. Lo noté, ya era primavera de nuevo. El calor volvía a rozar los hombros de la gente en las ferias y el aroma de las flores invadía las calles. En Istimpo, Casa Barro creció más de lo que jamás imaginé. El municipio empezó a apoyar oficialmente el proyecto. Escuelas trajeron alumnos a conocer el lugar e incluso una universidad regional mostró interés en colaborar. Yo, que solo quería encontrar un poco de paz, había creado un espacio que la compartía con muchos. Un día, una mujer llamada Teresa me buscó al final de una clase. Estaba visiblemente angustiada. Sosteniendo una pieza de cerámica rota en las manos, dijo que era la tercera vez que intentaba hacer ese mismo plato y que nunca salía bien. Estaba llorando. Me senté junto a ella y le dije, tal vez esto te enseña que no todo necesita ser reparado. A veces, lo que hay que hacer es aceptar la grieta. Me miró sorprendida y luego sonrió. Nos quedamos en silencio. Era solo barro, pero también era vida. Empecé a recibir invitaciones para hablar en otros lugares, en iglesias, centros comunitarios y eventos culturales. En todos contaba la misma historia, a la de una mujer común cuya vida fue vuelta del revés por quien más confiaban, pero que sobrevivió, que encontró la manera de convertir el dolor en barro y el barro en belleza. Al final, no se trataba de mí. Se trataba de lo que cualquiera puede hacer cuando el suelo se abre bajo sus pies. Y aún así, decide seguir caminando. En uno de esos encuentros, una mujer me esperó afuera, en el estacionamiento. Cuando me acerqué, me abrazó con fuerza y dijo, amé, salvaste la vida. No supe qué decir. Me contó que estaba a punto de rendirse cuando leyó mi historia en el diario, que algo en ella reavivó una chispa dentro de su ser. No puedo explicar lo que sentí. Fue como si todo ese sufrimiento hubiera valido la pena, solo por ese instante, por esa vida que no se apagó. León seguía presente, con su actitud discreta y su mirada bondadosa. Me hacía sentir protegida. Nunca apresuró nada, ni invadió. Un día, sentados en la terraza de la posada, me preguntó, ¿crees que aún hay tiempo para amar después de todo? Pensé un instante y contesté, creo que el amor solo es amor si respeta nuestro tiempo. Él asintió con una sonrisa, y allí, con los pies descalzos y el canto de los grillos de fondo, supe que tal vez el amor no me había abandonado. Solo esperaba a que yo regresara a mí misma. Empezamos a pasear juntos los domingos por la mañana, por las calles de la ciudad, junto al río, por los mercados. La gente comentaba, algunos bromeaban, pero a nosotros no nos importaba. Aquel vínculo era liviano, honesto, y me enseñaba algo nuevo cada día. Él decía que yo le hacía volver a creer en la gente, y yo sentía que él me ayudaba a confiar de nuevo en el futuro, un paso a la vez, sin prisa. Cierto día me invitaron a escribir un libro sobre todo lo vivido. Un editor de la capital vino a Casa Barro, participó en un taller y al final dijo, tu historia tiene que llegar más allá de Victorianal. Al principio tuve miedo, exponer tanto en revivir algunas heridas, pero algo me decía que debía aceptar, y acepté. Empecé a escribir despacio, como quien sana sus heridas con palabras. No era un libro de superación, era un libro de supervivencia, de la vida real, eco de cortes, collages y mucha cola invisible. Con cada capítulo, lloraba, reía y recordaba detalles olvidados. Reviví momentos que creía haber enterrado. Pero, curiosamente, cuanto más escribía, más ligera me sentía, como si cada página escrita limpiara un fragmento del alma. Y cuando el libro estuvo listo, decidí darle un título simple en el presente, porque fue exactamente eso lo que dejé en esa mes, a menos, y que terminó cambiándolo todo. El lanzamiento del libro tuvo lugar una noche fresca de otoño, en el mismo galpón donde todo comenzó de nuevo. Las paredes estaban decoradas con las primeras piezas del taller, fotos colgadas de hilos,
y recortes de periódicos con fragmentos de mi historia. León ayudó a organizarlo todo, y Amanda se encargó de hornear bollos para los invitados. Cuando subí al escenario, mis manos estaban frías, pero mi voz salió firme. Conté que me motivó a escribir y agradecí, no por leerme, sino por escucharme de corazón. Había gente de varias ciudades. Vi rostros conocidos y otros que solo conocía por cartas y mensajes. Al final de la velada, una mujer me entregó un sobre. «Es solo para ti», dijo. Low Avery en casa. Era una nota escrita a mano, con una caligrafía. Torpen T.A.E. como nadie. Y aún así, me enseñaste lo que es la dignidad, Angie Mena. La leí 3 veces. No lloré en solo guardé el papel en el libro, entre el capítulo de la traición y el del perdón. Porque para mí, ese perdón no vendría en forma de abrazo, sino de comprensión. Ya no necesité más respuestas. No quise saber si Darío se arrepintió, si Jimena rehizo su vida. Estas alturas, eso ya no me definía. Mis días estaban llenos de cosas nuevas. Talleres, círculos de conversación, cafés con León, paseos al amanecer. Mi historia había dejado de ser un grito de dolor y se convertido en un terreno fértil donde otros venían a sembrar esperanza. Yo ya no era solo una sobreviviente, era sembradora. Pocos meses después, el municipio declaró a Casa Barro Centro Cultural Permanente. Recibimos subvención, ampliamos cursos e hicimos alianzas con universidades. Y todo aquello que nació de una herida se transformó en cura para muchos. A veces, antes de abrir las puertas del galpón, me detengo unos segundos solo para respirar, agradecer porque, en el fondo, aún me asombra lo que brotó de lo que intentaron destruir en mí. León, con su modo discreto, me acompañó en viajes, encuentros y presentaciones. Un día, en un banco de la plaza, me preguntó si quería compartir la vida con él, sin prisa, sin exigencias, solo con sinceridad y ODHQC, no con euforia, sino con serenidad. Como quien encuentra un refugio, como quien, tras una larga tormenta, aprende a confiar en el calor del sol, sin miedo a quemarse. Nos mudamos juntos a una casita sencilla. Cerca de Casa Barro en cada rincón, lo fuimos construyendo con nuestras manos. Jarrones de cerámica, muebles reciclados, plantas en la ventana, nada de lujos, pero todo con sentido. A veces me abraza mientras cocino y dice gracias por no rendirte a la vida. Y yo sonrío, porque no rendirme fue, quizá, la mayor elección que tomé. Mi libro empezó a circular en clubes de lectura, bibliotecas y escuelas. Una maestra me escribió diciendo que leyó fragmentos a sus alumnos y que varios lloraron. Un adolescente mandó un correo contando que, después de leer mi historia, denunció a un tío abusivo. Esos mensajes me atravesaban con fuerza y cada uno era como un ladrillo nuevo en la construcción de lo que me convertí. Hoy, al mirar atrás, veo a la mujer que era antes de todo y quiero abrazarla. Decirle vas a sobrevivir. Duele, sí, Ann, pero un día volverás a sonreír. Y será de verdad, porque el presente que dejé en la mesa no fue solo para ellos, fue también para mí. Ese sobreselló el fin de una ilusión, pero también abrió la puerta a todo lo que vino después y que hoy llamo vida. A veces me preguntan si volvería atrás, si borraría todo lo que pasó. Y por contradictorio que parezca, la respuesta es no, porque la mujer que soy hoy solo nació después de ese dolor. No soy agradecida con la traición, soy agradecida con la fuerza que descubrí cuando todo se desplomó. Fue en esa oscuridad que hallé mi propia luz, y eso, ninguna vida cómoda me habría dado. Hoy llevo cicatrices, pero también semillas. Donde antes hubo silencio, ahora hay talleres llenos de vida. Donde hubo rencor, ahora hay libros, abrazos, voces compartidas. Y si alguna vez el miedo regresa, porque siempre lo hace, sé que puedo sentarme frente al barro, respirar profundo y recomenzar, porque aprendí a hacerlo con las manos y con el corazón. Mis mañanas son tranquilas. Preparo mi café, cuido las plantas, camino con León hasta la plaza. A veces nos detenemos a observar a los niños jugar,
Y pienso, esto es, no tiene un nombre bonito, no hay un final espectacular, hay presencia y hay paz. Hay un tipo de felicidad que no grita, pero llena. Y eso, después de todo, es lo que más vale. De vez en cuando me llegan noticias de Jimena por otros medios. Dicen que está bien, que volvió a estudiar, que ahora vive sola. No le deseo mal. Solo deseo que haya encontrado un camino sin pisar a nadie, porque todos merecen una oportunidad para rehacerse. Siempre que empiecen, reconociendo lo que rompieron. Darío nunca volvió a buscarme. No llamó, no escribió, no apareció por ningún lado. Es como si se hubiera evaporado. Al principio eso me indignaba. Luego pasó. Hoy comprendo que su ausencia forma parte de la curación, porque algunas heridas solo cierran cuando dejas de tocarlas. Y yo decidí dejar de tocarlas. Casa Barro sigue creciendo. Hemos formado a más de 200 personas en talleres regulares y ahora iniciamos un programa para jóvenes en situación vulnerable. Cada mes alguien me dice que la cerámica salvó su vida de alguna manera a Nión. Y yo solo sonrío, porque sé que lo que salva no es el barro, es el reencuentro. Es la oportunidad de moldear con las propias manos aquello que intentaron arrebatarte. Si has leído hasta aquí, solo puedo decirte una cosa. No importa quién te traicionó, quién te dio la espalda, quién intentó borrar tu historia. Nada de eso te define. Lo que te define es lo que haces con eso. Lo que construyes a partir del dolor, y créeme, siempre hay algo para moldear. Siempre hay un presente posible. Incluso tras la mayo, ere pérdida. Esta fue mi historia, YC te lego. Que sea como un abrazo, que sea el recuerdo de que nunca es tarde para volver a ser quien siempre fuiste. O mejor aún, para convertirte, por fin, en quien nunca tuviste la oportunidad de ser antes. Si llegaste hasta aquí, quizás en algún momento de tu vida sentiste que es confiar demasiado y ser quebrado por ello. Quizás amaste a alguien que no supo amarte de vuelta. O quizá estés precisamente intentando juntar los pedazos ahora, en silencio, como Estela. Si ist caso. Respira profundo. A veces, lo que parece el fin es solo el punto exacto donde empezamos a reencontrarnos. Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó algo que viviste o que aún estás intentando comprender. A veces compartir lo que duele es el primer paso para dejar de cargar solo. Y si conoces a alguien que pueda verse reflejado en esta travesía, a menos a Lujin, que también tuvo que recomponerse después de una traición o pérdida, menos, se comparte este video con esa persona. Puede que necesite escuchar esto hoy. Si quieres acompañar más historias reales como esta, que hablan de la vida tal como es, con dolor, reencuentro y la fuerza que brota cuando menos lo esperas, quédate por aquí. Tengo muchas cosas aún por contar y quizá alguna de ellas también hable contigo. Gracias por quedarte hasta el final. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que escuche. Hasta el último párrafo. Conciencia, más amor por mí y por todo lo que aún puedo construir. Y así, en el silencio de un sobreolvidado en la estantería, encontré mi mayor respuesta, que el amor propio no grita, él florece. A veces, todo lo que necesitamos es un empujón, incluso si viene en forma de un dolor que nunca imaginamos sentir. Ser excluida, ser silenciada, ser olvidada, puede herir profundamente, pero también puede abrir puertas que ni sabíamos que estaban cerradas por dentro. Si alguna vez te has sentido así,